Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado bastante conversación y curiosidad en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y su postura sobre Can Yaman. Sí, como habéis leído en el título, hoy vamos a desglosar por qué Demet Özdemir no da consejos sobre Can Yaman, y de paso, vamos a explorar un poco las dinámicas que a menudo rodean a las celebridades y sus relaciones. Antes de empezar a desgranar este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre intentamos traerles contenido fresco, interesante y sobre todo informativo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora, vayamos al grano. El título de hoy es claro: Demet Özdemir no da consejos sobre Can Yaman, y te explico por qué. Esta afirmación, aunque parezca sencilla, encierra una serie de reflexiones importantes sobre la privacidad, la imagen pública y la forma en que los medios y el público a menudo intentan invadir la vida personal de las figuras famosas. Para entender por qué Demet Özdemir podría mantener esa distancia, tenemos que considerar varios factores clave. En primer lugar, y quizás el más obvio, es el respeto a la privacidad. Demet Özdemir es una actriz talentosa y reconocida, y su vida profesional es lo que está en el ojo público. Su relación pasada o presente con Can Yaman, aunque haya sido tema de gran interés, pertenece a su esfera privada. Las celebridades, a pesar de vivir bajo los reflectores, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio público. Cuando se les pregunta constantemente sobre sus exparejas o relaciones, se les está presionando para que compartan detalles íntimos que no necesariamente desean hacer públicos. Demet, al no dar consejos sobre Can Yaman, está esencialmente reafirmando este derecho fundamental a la privacidad. Segundo, pensemos en la dinámica de las relaciones y las rupturas. Las relaciones son complejas y cuando terminan, cada persona tiene su propio proceso de sanación y avance. Aconsejar sobre una relación o una expareja implica, de alguna manera, dar una opinión o juicio sobre la situación. Si Demet no habla de Can, es probable que considere que no es apropiado para ella intervenir, dar consejos o compartir su perspectiva sobre él o sobre su relación. Esto puede deberse a muchas razones: respeto por él como persona, un deseo de cerrar ese capítulo de su vida de manera personal y privada, o simplemente porque siente que sus experiencias y consejos no son universales ni aplicables a la situación de nadie más. Cada relación y cada persona son únicas, y lo que funciona para uno, puede no funcionar para otro. Tercero, consideremos la imagen pública y la estrategia de marca personal. En el mundo del entretenimiento, mantener una imagen profesional cuidada es fundamental. Demet Özdemir ha construido una carrera sólida basada en su talento actoral. Continuamente ser cuestionada sobre un exnovio o una relación pasada puede desviar la atención de su trabajo. Al evitar dar detalles o consejos sobre Can Yaman, ella dirige el foco de vuelta a sus proyectos, sus logros y su carrera profesional. Es una manera inteligente de mantener el control sobre su narrativa pública y asegurarse de que sea vista por lo que es, una artista talentosa. Cuarto, pensemos en la naturaleza de los consejos en este contexto. Cuando el público o los medios piden consejos sobre una expareja, a menudo buscan chismes, dramas o confirmaciones de teorías. Demet, al negarse a dar este tipo de consejos, está elevando la conversación y evitando caer en dinámicas tóxicas. Ella podría sentir que no es su lugar ni su responsabilidad ofrecer declaraciones que puedan ser malinterpretadas, sensacionalizadas o que incluso puedan causar daño. Su silencio es en sí mismo una forma de consejo, un consejo de autocuidado y de respeto por las boundaries personales. Quinto, la cuestión de la madurez y el crecimiento personal. A medida que las personas crecen y maduran, sus prioridades cambian. Demet Özdemir, como muchos artistas, ha pasado por diversas etapas en su vida personal y profesional. Es posible que haya llegado a un punto en el que las relaciones pasadas son simplemente eso, pasado. Su enfoque puede estar ahora en su futuro, en su desarrollo como artista y en su bienestar personal. Dar consejos sobre alguien con quien ya no comparte su vida podría ser visto como aferrarse a algo que ya ha superado, y eso no es algo que una persona que busca avanzar haría. Su silencio es una señal de progreso y de enfoque en el presente y el futuro. Además, es importante reconocer el papel de la prensa y las redes sociales en la perpetuación de estas preguntas. Los medios a menudo buscan la not.
Icia y las preguntas sobre relaciones pasadas de celebridades son un gancho fácil. Las redes sociales, con su inmediatez y la facilidad de interacción, también pueden amplificar estas preguntas. Demet, al ser consistente en su negativa a hablar sobre el tema, está enviando un mensaje claro: estas son líneas que no está dispuesta a cruzar públicamente. Esta firmeza es admirada por muchos de sus seguidores, que aprecian su profesionalismo y su capacidad para mantener su vida privada separada de su vida pública. Podríamos también plantearnos la idea de que dar consejos sobre un exnovio podría ser interpretado como una falta de respeto hacia la nueva etapa de vida de ambos. Si Can Yaman, por ejemplo, está en una nueva relación, las declaraciones de Demet podrían ser vistas como una intromisión innecesaria. Al no dar consejos, ella demuestra consideración hacia sus vidas individuales y hacia el respeto mutuo que idealmente debería existir incluso después de una ruptura. Otra perspectiva interesante es la de la influencia. Como figura pública, cualquier cosa que diga Demet Özdemir sobre Can Yaman podría tener un impacto significativo. Podría ser malinterpretada, exagerada o incluso utilizada para crear narrativas que no son precisas. Su cautela al no dar consejos es, en muchos sentidos, una medida de responsabilidad. Prefiere no influir en la percepción pública de él ni de su relación, permitiendo que cada uno tenga su propia narrativa. Finalmente, pensemos en el mensaje que envía al público. Al no dar consejos, Demet Özdemir está, implícitamente, promoviendo la idea de que las relaciones personales son privadas y que no debemos sentirnos obligados a compartir los detalles de nuestras vidas íntimas, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas. Está validando la importancia de establecer límites saludables y de priorizar el bienestar personal por encima de la gratificación de la curiosidad ajena. Su postura es un recordatorio de que todos tenemos el derecho a sanar y avanzar en privado, sin la presión de tener que dar explicaciones públicas constantes. En resumen, la negativa de Demet Özdemir a dar consejos sobre Can Yaman se basa en una combinación de respeto por la privacidad, la complejidad de las relaciones, la gestión de su imagen pública, la evitación de dinámicas tóxicas, la madurez personal y la responsabilidad hacia su influencia como figura pública. Es una muestra de inteligencia emocional y profesionalismo, y una forma de establecer límites saludables en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa. Ella elige centrarse en su arte y en su propio camino, un ejemplo a seguir para muchos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta explicación les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos tocado puntos clave sobre la privacidad de las celebridades, la gestión de la imagen pública y la importancia de establecer límites personales. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que es importante que las celebridades mantengan ciertos aspectos de su vida privados? ¿Cómo manejan ustedes las preguntas sobre sus relaciones pasadas? Por favor, dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para toda la comunidad del canal. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.